el tema que vamos a tratar es referente a lo que es ascariosis o ascarillas. No tenemos mucha cosa que ver aquí, solamente decirles que la parte que vamos a tratar el día de hoy es referente ya a lo que ya hemos tratado referente a lo que es los helmintos. Ya hablamos nosotros de los plantelmintos, ya se hablaba hasta el cansancio de todos los gusanos planos. Ahora estamos frente a los usos de los gusanos redondos. Y dentro de estos gusanos redondos vamos a hablar acerca de los nematermintos. Porque hemos hablado de los tremátodos y de los cestos. Hemos hablado muy bien, ustedes conocen muy bien, se han sacado un buen 20 también. Así que ya hablar de tremátodos y hablar de cestos ya no va. Esta vez vamos a hablar de los nematermintos. Significa que este grupo de parásitos tiene como característica principal o fundamental el tener una morfología de tipo cilíndrica, o llamado también gusanos redondos, ¿okay? Son gusanos que tienen una morfología característica de tipo cilíndrica o redondos. Dentro de este grupo se incluyen aquellos que principalmente tienen implicancia y diría yo, tienen trascendencia mundial, como están aquí el género Ascaris, el género Ancylostoma y el género Trichuris. Dentro de los géneros Ancylostoma, conocidas también como Uncinarias, vamos a hablar aquí un poquito acerca de lo que es Ancylostoma duodenale, que no está presente prácticamente en nuestra zona, pero sí, tampoco en Perú no se encuentran decatoramericanos, pero sí lo tenemos aquí en el país vecino, en Brasil. Quizás algunos de ustedes vayan a trabajar por Brasil, van a tener que tratar con decatoramericanos. Y tricocéfalos trichuris o trichuris trichiura, que eso sí lo tenemos nosotros en nuestra selva. Todos estos nematodes tienen una característica especial. Es que ellos se les conoce como los geohelmintos. ¿Por qué geohelmintos o productores de la geohelmintiasis? ¿Por qué? Porque estos señores van a incubar ¿dónde? En el suelo, en la tierra, ¿ok? Ahí van a incubar. Entonces, la característica del ciclo biológico y la característica del estado evolutivo que cumple cada uno de ellos va a tener relación directa con cada uno de los géneros. En este caso nosotros vamos a tratar de hablar acerca de vamos a hablar de estas son características generales de todos los nematodes. La mayoría de ellos son redondos, les había dicho, cilíndricos, tienen una anatomía microscópica que vimos una lámina, me parece que hubo una lámina de un corte histológico de Ascaris, donde tendrían que ustedes apreciar o diferenciar las tres capas externas de la cutícula. Había que apreciar ahí la forma del corte que presenta el intestino, el esófago, el útero, el oviducto. Y me imagino que sí lo lograron diferenciar en el momento que el doctor Fernández les mostró la lámina. Les decía, dentro de las generalidades del grupo de los nematermintos, tenemos que son gusanos redondos y son simétricos. Significa que tienen simetría. El aparato digestivo, a diferencia de los tremátodos, acá el aparato digestivo sí es completo. Recuerden los tremátodos, hablábamos de un aparato digestivo incompleto, ¿no? Con sus higos intestinales. Uno de ellos fue una de las preguntas que le puse en el examen, que presentan un ciego intestinal sinuoso, ¿no? Y la mayoría se mandó por fasciola cuando era Paragonimus, porque Paragonimus es el que tiene el ciego intestinal ramificado. Entonces, y ellos terminaban en ciegos intestinales. En cambio acá, estos terminan su aparato digestivo completo, un aparato de reproductor muy desarrollado, y aquí existe dimorfismo sexual, a diferencia de los céstodos, que ahí ellos son hermafroditas, ¿okay? Estos no, aquí hay dimorfismo sexual. Presenta un pseudocele, significa que un falso espacio al interior del parásito, que está delimitado por una cutícula, una hipodermis y una capa muscular. Entonces,
Todas estas tres, diríamos, láminas que componen la estructura del parásito se les ha mostrado en un corte histológico, repito, en un corte histológico, estas tres capas se les ha mostrado. Quien no los ha visto, bueno, lo pueden ver en el examen, se les va a repetir. O mañana, el jueves, perdón, todavía tienen todavía una vida. El día jueves, en la revisión de láminas se les va a mostrar, para que nuevamente vuelvan ustedes a afinar un poco más de conocimiento. Pero también les digo que el doctor Fernández no es tanto si yo pusiera el examen, sí les pongo, pero como yo no lo voy a poner, lo pone el doctor Fernández, para él solamente le interesa útero, ovario, testículos, glándulas vitelógenas, ventosas, corona de ganchos, etc. Ya no hay, pero acá no. Pero les muestro todos estos datos, porque me lo voy a repetir. Escuela Cayetano les enseña todo, allá no les deja nada. Y en la práctica igual les enseñan todo, no perdonan nada, porque supuestamente el estudiante de medicina tiene que conocer, ¿okay? Se reproduce por medio de huevos, son productores de geohelminthiasis, ya les había dicho por qué. Dentro de este grupo se encuentran Láscaris, Trichocephalus, Ucinarias, Strongyloides estercoralis. En lo que respecta a Ascaris lumbricoide, lo escuché yo acá al doctor Fernández explicarles muy detalladamente y muy didácticamente que existe macho y hembra. En Ascaris lumbricoides, como en todos los geohelmintos, existe el dimorfismo sexual, significa que hay machos y hay hembras. Acá no hay unión civil ni distinción de género, nada. Acá es macho o es hembra, más nada. Entonces, el macho, le había escuchado a él que el macho es más pequeño que la hembra. La hembra es mucho más grande. La característica de la hembra es que mide aproximadamente 30-35 centímetros, aproximadamente. ¿Por qué hay diferencia? Hay diferencia en cuanto a la información que la da Tías, que lo da Botero, que lo da el mismo Wrangler, ¿ya? Y el becerril. Hay diferencias en cuanto al tamaño, no le voy a especificar, tampoco es pregunta de examen, de pedirle tamaño, nunca les he pedido, pero simplemente para tomarlo, como lo tomen ustedes como referencia, la hembra dice que más o menos un promedio de 30-35 centímetros, mientras que el macho es enano, mide 10 a 15 centímetros, algunos le dan un poco más, le dan 30 centímetros, pero es simplemente más pequeño. Significa que aquí la hembra no tiene elección, no tiene para elegir algún otro macho más, o un macho mejor, ¿no? Un supermacho, un macho men. Simplemente tiene al que tiene al lado, y al que tiene al lado con él simplemente mantiene una relación y por lo tanto perpetúa su especie. ¿Qué es lo que pasa con él? Hembra adulta 20 a 30 centímetros, otros autores lo dan hasta 35, y el macho de 15 a 20 centímetros, igualmente otros autores lo dan hasta 30, inclusive le dan. Son muy benevolentes con él. Presenta un color rosado, blanco, amarillo, el extremo posterior, la hembra es en forma recta, y el macho tiene una característica en la parte terminal, en la parte posterior, de que tiene una curvatura donde va a manifestarse aquí la presencia de dos espículas que le van a permitir al macho poder sujetar a la hembra durante la copulación. Lo que sí presentan es un sistema nervioso muy rudimentario. Esta es la lámina que ustedes deben haber visto en la práctica, ¿no? Las tres capas, la cutícula, la hipodermis y la muscular, el intestino, este es el pseudocele, este es el espacio, esto se llama pseudocele, la falsa cavidad que se encuentra aquí, que es ocupada por los órganos. Acá está el oviducto, acá está el útero, ovarios, ¿no? Bueno, acá hay un conducto excretor que eso sí no se ha visto. Pero esto sí lo han visto ustedes. Todos estos lo han visto en estas partes que están ahí en esa lámina. ¿Alguien dibujó la lámina? ¿Alguien lo dibujó? Me parece muy bien. Todos han dibujado. Muy bien. Todos tienen conocimiento. Bien. Continuando. ¿Qué características presenta este parásito? La característica principal, les había dicho, el macho presenta una curvatura en la parte terminal, donde se aprecian las dos espículas características, ¿no?
Y en la parte anterior presenta una boca con la característica que tanto sobresale tanto para el macho como la hembra, es la presencia de tres labios muy pronunciados, sobresalientes, que esa es una característica de este parásito. La hembra, al contrario que el macho, también presenta una forma terminal donde se aprecia aquí, bueno, y ya la papila sensitiva, la cloaca. La verdad que esto sí no les puedo mostrar porque no lo van a ver. No le hemos mostrado en la parte práctica, pero solamente como referencia a ustedes, decirle que la hembra al final termina en punta y es liso, es recta la parte final. A diferencia del macho, que la parte final es encorvada, y donde se aprecian las espículas que las utiliza durante la cópula. Se da en todo el mundo y constituye la geomitiasis más prevalente en humanos. Aproximadamente existen 1.000 millones de personas que están infectadas con este parásito. Se presenta a cualquier edad. La tasa más alta sucede en niños en edad preescolar o escolar temprana. Generalmente, como este parásito pertenece al grupo de los geohelmintos, significa que este parásito, ¿dónde está? En el suelo, está en la tierra. Entonces, es muy fácil para él no para él, sino para las personas que están en contacto con los suelos, pues poderlo adquirir a través ya sea de llevarse, no tener una buena higiene, no tener las condiciones sanitarias mínimas, comer con las manos sucias, etcétera, etcétera. Es más frecuente en áreas tropicales. Los factores predisponentes son las malas condiciones socioeconómicas, empleo de heces humanos como fertilizantes. Hay muchos que emplean los heces humanas como fertilizantes. Aquellas personas que tienen la particularidad muchas veces de comer tierra, que generalmente son los niños, ¿no?, que empiezan a probar a comer, ¿no? Prueban, y esa es particularidad de todo niño. La transmisión no es directamente fecal-oral, también por ingesta de vegetales y frutas crudas. ¿Por qué no es fecal-oral? ¿Por qué? Porque la transmisión no es directa, fecal-oral, mano-boca. ¿Por qué? Pregunta de examen. Muy bien, me la contestan ahí, me ponen ahí por qué y me fundamentan por qué. ¿Alguien? Puede ser porque solo salen en la noche y no a través de las heces. No, estamos en Ascaris. Estamos en Ascaris. Es lo que me dice usted, sí. Lo que me dice usted sí tiene razón, pero para el otro le mato. Puede ser enterógeno. Porque ponen los huevos en el suelo. Porque solamente ponen huevos en el suelo. Porque son geohelmintos y los huevos van al suelo. ¿Y para qué van al suelo? Para incubar. ¿Sí? Para incubar. ¿Por qué? Porque la forma infectante aquí en Ascaris, pero ya lo vamos a hablar más adelante, pero ya se los adelanto. La forma infectante en Ascaris es el huevo, pero es el huevo en estadio larvario L2. ¿Okay? L2. Ustedes, el doctor Fernández les ha explicado todo el ciclo, la forma como se adquiere la infección o la infestación. Bueno, el término infestación parasitológico, pero al final es infección porque te vas en estadio larval L2. En estadio larval L2 es como ingresa al organismo. Entonces, por eso es que directamente no puede haber fecal oral. No puede haber fecal oral. Contaminación fecal oral. ¿De acuerdo? Oral fecal. Podemos ver aquí, esto lo hemos visto en práctica. Aquí son huevos, esto es un huevo embrionado ya. Este es un huevo embrionado también en estadio L1 y este es un estadio L2. Aquí tenemos un huevo infértil, un huevo que no ha sido fecundado, ¿no? Ciclo biológico, como podemos ver acá. El ciclo biológico directamente parte con ¿quién? Parte con las evacuaciones. El hombre evacúa las heces. Muchas veces estas heces cuando son utilizadas como materia de abono o gente, por ejemplo, que no tiene las condiciones mínimas, ¿no? Generalmente la gente de campo o la gente que vive en las zonas marginales, donde muchas veces hace sus deposiciones al aire libre, entonces esas heces pueden permanecer ahí por largo tiempo. Entonces, una particularidad de esta parasitosis es que
necesitan generalmente de climas tropicales o subtropicales, donde la humedad juega un papel fundamental. Entonces, la etapa diagnóstica es el huevo, ¿okay? Ya sea que lo puedan observar embrionado, no embrionado, fértil o infértil, la etapa diagnóstica es el huevo. Si ustedes ven huevo, ahí hay ascaris. Definitivamente el paciente está con una ascaridiasis o ascaridiosis, definitivamente. Si el laboratorio lo reporta, se observan, ustedes le van a indicar examen de ese seriado, descartar parásitos. Muy bien. El laboratorio le va a reportar, en las muestras examinadas se observan huevos de Ascaris lumbricoides. No les dice que si es fértil, infértil, no le contesta. Generalmente el laboratorio no les contesta, salvo que ustedes muchas veces, algunos médicos muchas veces piden, ¿no? Llegan y dicen, compadrito, quiero que me digan, no, si están fértiles o están infértiles, ¿no? Quiero saber. ¿Por qué? ¿Tendrá alguna importancia? Sí tiene importancia. Porque si son infértiles, probablemente exista un ciclo simplemente de autoinfestación o directamente no ha habido la reproducción sexual que normalmente se da en este tipo de infestaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Una de las formas diagnósticas es la observación del huevo. Los huevos no fertilizados no continúan su desarrollo biológico, pero los fertilizados sí. Este fertilizado continúa, ya sale en estadio larvario L1, sale para estadio larvario L2, y aquí como estadio larvario L2 es la forma infectante para el ser humano. Este parásito, al igual que los demás dermatamientos, hacen ciclo de Loos. ¿Qué significa ciclo de Loos? Significa que estos parásitos van intestino, pulmones, intestino. Intestino, pulmones, intestino. Okay. Y vamos a explicarlo cómo. Explicando bien este ciclo, la verdad que los demás ciclos casi son similares. Explicándolo bien aquí, ustedes entendiéndolo bien aquí, casi los demás ciclos casi son similares. Si quieren prendan si quieren aire, prendan el aire, ¿eh? Pero si están bien así, continúen como están. Sí, porque ya está calentando. Yo también ya me estoy calentando. Bien, seguimos. Ya, no se distraigan. Seguimos. Hasta acá, la forma infectante es el huevo en estadio larval L2. Okay. No me vengan a responder, la forma infectante es estadio larval 2 no, es huevo en estadio larval L2. Okay. No es que el ascaris esté en larva tipo 2, no. Es huevo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá con el huevo? A ver, vamos a ver. Una vez que la persona ingiere, vamos a hablar así, ingiere el huevo va a pasar directamente a través de la boca, esófago, estómago. Los ácidos, ¿okay? el jugo gástrico va a actuar directamente ¿sobre quién? Sobre la cubierta del huevo. Esta cubierta que aparece a manera más o menos de vacuolas que están acá. No son vacuolas, ¿okay? No es una membrana mamelonada que está aquí. Entonces, los jugos gástricos van a actuar directamente sobre esa cubierta. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a empezar a degradarla. Cuando ya el huevo pasa del intestino y ya la larva L2 llega a nivel del duodeno, ¿okay? A nivel del duodeno, esta larva ya se libera por acción de los jugos pancreáticos que terminan de disolver la cubierta, se libera esta larva L2 y como larva L2 directamente se deja absorber, o sea, atraviesa la mucosa del epitelio intestinal para que a través del sistema porta va a llegar al hígado, del hígado va directamente al corazón, de ahí va al pulmón, corazón derecho, y va por las venas pulmonares, llega al pulmón. Aquí en el pulmón va a transformarse a larva L3, aquí va a sufrir dos mudas.
Aquí se va a transformar en larva L3 y luego pasa a larva L4. ¿Okay? Ahora, ¿pero qué sucede con esta larva? En el hígado no le interesa quedarse ahí porque no es su hábitat. No, le dice, no, que hay mucho alimento, me voy a engordar, ¿no? La dieta, voy a romper la dieta, hay cantidad de proteínas, cantidad de sangre, todo. No, a mí no me gusta este ambiente. Vámonos donde es hasta llegar yo donde es mi mundo. Salen, siguen al corazón, llegan al pulmón. Llegan al pulmón y dicen, no, acá hay mucho frío, mucho aire. Solamente mudan del larva 3 a la larva 4. Pero tampoco se quedan en el pulmón. ¿Okay? Pero ¿qué sucede acá en el pulmón? Aquí se dan una serie de manifestaciones. Y que el paciente muchas veces recuerda que tiene más o menos una complicación parecido quizás a una paramonimiasis, parecido quizás a una tuberculosis. ¿Por qué? Porque la penetración de la larva muchas veces cuando rompe el parénquima bronquial, dependiendo del número de larvas, repito, si es un parásito, lógicamente el daño prácticamente pasa como desapercibido. Pero si son 100, si son 500, y el daño es mayor, ¿ok? Repito, el daño, sí, ¿alguna pista? Por la araña, mira, ¿cuántas arañas tiene? Mátala. En el laboratorio. Lo guardamos pensando. No, o sea, me está avisando de que no hemos considerado ninguna loxoceles, ni ningún tipo de araña se les consideraba en la. Y me está avisando, me dice Gio, se han salvado, ¿verdad? No hemos ninguna araña. ¿Qué van a hacer ustedes cuando tengan una picada de araña? ¿Qué vamos a actuar? A llorar al río. Bien, seguimos acá. Entonces, aquí en el recorrido que realiza la larva, ya muchas veces se desencadena en un cuadro de un síndrome, desencadena en el síndrome de Loeffler. ¿Qué significa el síndrome de Loeffler? Que el paciente muchas veces aquí va a desencadenar una hipereosinofilia, ¿no? Hipereosinofilia. Aquí el paciente va a presentar estertores respiratorios, el paciente puede presentar dificultad respiratoria, disnea, como consecuencia puede presentar fiebre, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ese cuadro de reacción de hipersensibilidad, ¿no? O esa eosinofilia marcada que se presenta, y durante la tos que va a generar un cuadro de tos, ¿no? De tos. Entonces, muchas veces es posible que nosotros podamos encontrar aquí gran cantidad de cristales de Charcot y Leydig. Estos cristales de Charcot y Leydig generalmente se forman como consecuencia de la cantidad, como consecuencia de la reacción hipereosinofílica que se da, la mayor cantidad de eosinófilos que van a actuar directamente sobre el antígeno, sobre el agente extraño, mueren. Y durante esa ruptura o esa lisis que se da, se liberan estos cristales de Charcot y Leydig que se pueden apreciar en las muestras, muchas veces en las muestras de estudio. ¿Okay? Luego, ¿qué es lo que pasa acá? Una vez que de larva 3, larva 4, nuevamente va hacia el esófago, bronquiolo, tráquea. Una vez que llega a la tráquea, se lanza un clavado para llegar al estómago y llega ya como larva 5. Ya como larva 5 directamente ya pasa el duodeno y se aloja a nivel de cavidad intestinal. Ahí ya llega y alcanza la adultez, ya alcanza la forma de parásito adulto. Repito, durante el recorrido, y me parece que también el doctor Fernández les ha explicado acá todas las estadios larvales, me parece larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, larva 5. ¿Okay? Durante el recorrido larvario de Ascarilombricoides hasta alcanzar la forma adulta, ya sea de macho o de hembra, entonces pasa por 5 estadios. A nivel de suelo, L1 y L2.
Al interior, el E3, el E4 y el E5. ¿Ok? Bien. ¿Está clarito? Está claro, ¿no? Sí, me parece que está bien. Me parece que están bien. Seguimos entonces. Manifestaciones clínicas. La presentación clínica depende de la intensidad de la infección y de los órganos afectados. Significa que dependiendo de cuán número de parásitos actúen directamente sobre el organismo, es que va a depender. Si no, ponte acá, ponte acá, ve. Acá ponte. Por el aire, te afecta. No te digo, acá no hay aire, ¿eh? Acá en esta zona no hay aire. Es zona VIP, por si acaso, ¿eh? Y ayer ganó Manuche, ayer ganó Manuche. Seguimos. Repito, dependiendo de la cantidad, ojo, en otras palabras, dependiendo de la carga parasitaria, ¿okay? Las manifestaciones clínicas lógicamente van a ser, y dependiendo de qué órganos o qué órganos actúen, las manifestaciones clínicas se van a hacer mucho más notorias. A nivel de vías respiratorias y alérgicas, la sintomatología inicial en pulmones puede no presentarse cuando existe simula una infección respiratoria como cualquier tipo de infección que se pueda dar ahí. Las larvas al pasar por el pulmón producen rupturas de capilares y la pared alveolar. Ahí hay hemorragia e inflamación y se acompaña de una hipereosinofilia. A esto es el que se le conoce con el nombre del síndrome de Loeffler. En algunos casos hay reportes de que en algunos pacientes, por ejemplo, cuando el número de parásitos es elevado, el paciente durante el proceso alérgico que se presenta, ¿no?, como un cuadro de tos, el paciente muchas veces puede presentar cuadro de hemoptisis. O sea, puede haber un sangrado al momento de la expectoración, ¿no? Y lo característico aquí son los estertores respiratorios, ¿no?, que justamente conllevan a que se produzca una congestión pulmonar, que puede simular una neumonía atípica. A ese nivel, a nivel respiratorio y a nivel de cuadros alérgicos, se producen lesiones alveolares múltiples y un exudado inflamatorio hemorrágico. Y un exudado inflamatorio y hemorrágico. Repito, la hemorragia que se va a producir es por la penetración de las larvas, ¿okay?, de las larvas del parásito cuando rompen el parénquima pulmonar. Luego van al bronquiolo, bronquios, para poder seguir subiendo. A este nivel, a nivel pulmonar, va a haber una muda. Aquí se va a producir la muda de larva 3, larva 4. Como larva 4 abandonan los pulmones para dirigirse a la tráquea, lanzarse un clavado y llegar al estómago para poder mudar ahí a larva 5. Ya esa es la forma adulto que queda, es la forma como queda y el parásito al final de todo el ciclo biológico. Terminando ahí, lógicamente, su ciclo. Seguimos. A nivel intestinal, ¿qué es lo que ocurre a nivel intestinal? A nivel intestinal ocurre una irritación mecánica por contacto y presión sobre las paredes, lo cual causa un dolor abdominal. O sea, el problema que va a causar Ascaris es que debido al acúmulo de los parásitos, va a producir una distensión intestinal, una distensión abdominal por la cantidad de parásitos que van a estar presentes. En algunas ocasiones produce una irritación con diarrea, causando diarrea, meteorismo, náuseas y vómitos. El abombamiento del abdomen en infecciones severas, o sea, justamente cuando hay gran cantidad de carga parasitaria, lógicamente que el daño va a ser mayor. El 72% de las complicaciones por Ascaris se debe a obstrucción intestinal. O sea, en algunos casos hay gran cantidad de parásitos que muchas veces el paciente impide el tránsito, y es más, a nivel intestino generalmente genera los famosos vólvulos. ¿Qué significa? La contracción del intestino, muchas veces del intestino, que se refuerza el intestino grueso, impidiendo el tránsito y produciendo necrosis, donde necesariamente ahí, lógicamente ya el médico, el cirujano tiene que ingresar para poder cortar y poder corregir. ¿Ok?
¿Por qué? Porque eso se vierte al exterior, se vierte al peritoneo, causa una peritonitis y los resultados son fatales. Entonces, me recuerdo que una vez estaba yo en el hospital en Xplayo, en el hospital de policía, y fuimos a tomar una muestra a un paciente que estaba X. Iba con mi técnico, cuando el técnico me dice, doctor, mira aquí se le salió la sonda nasogástrica al paciente, ¿no? Y se le salió la sonda, se la comió la sonda, me dijo, se la ha aspirado la sonda, se la ha aspirado, apenas se le veía un pedacito blanco ahí. Yo digo, se la ha aspirado, no, yo no voy a sacar. Se acerca a alejarla, salió una ascaridina, se murió. Entonces, eso es lo que ahorita vamos a entender, por qué estos gusanos aparecen por todos lados. Cuando existe gran cantidad de gusanos, los gusanos pueden salir ¿por dónde principalmente? Boca. ¿Por dónde más? Ano. ¿Por dónde más? Fosa nasal. Nariz. ¿Por dónde más? Por los oídos. Principalmente en niños. ¿Sí? Porque el niño todavía el canal de Eustaquio está agrandado todavía. En la medida que va ya desarrollando, empieza a ocurrir. Sale por todos lados, hasta por las lágrimas le sale. Así que, no, solamente oídos, vayan a colocar ustedes. No, solamente nariz, boca, oídos, ano. ¿Okay? Se produce el síndrome de suboclusión intestinal. En algunos casos se pueden expulsar gusanos con los vómitos o las heces. Sí, pues en algunos aquellas personas que están rellenas, ya, al ingerir algún alimento le genera cierta regurgitación y en el momento en que muchas veces ellos contraen, vomitan, salen los gusanos de ahí. Ustedes los lavan, los preparan, adentro. Tallerín rojo. Doctor, síndrome de suboclusión intestinal, ¿cómo es? Síndrome de suboclusión, de la obstrucción, de la obstrucción directa. Por eso es síndrome de suboclusión, porque no es una propia oclusión. ¿Por qué? Porque las larvas están intercruzadas. Hay tránsito, pero el tránsito es muy ligero, muy lento. Pero ¿qué sucede? Que cuando el paciente, por ejemplo, cuando el paciente está con una ascaridiosis, ¿no? Y que está con una carga parasitaria alta, sufre alguna fiebre, algún estado febril, esos estados febriles hacen que al elevar la temperatura, pasa el límite de la temperatura corporal que puede registrar y las larvas se empiezan a agitar. Ese agitamiento hace que muchas veces la torsión del intestino, se produzcan justamente los bolos, la torsión del intestino como consecuencia de acuerdo? Porque aquí, a pesar de que existe un enmarañado, lo que le llaman un nudo de Ascaris, todavía hay paso, pero lento. Por eso es una solución. Migraciones en las vías biliares pueden producir sintomatología correspondiente a un síndrome de obstrucción biliar, dolor agudo de zona hepática, produce ictericia, fiebre. O sea, ¿qué es lo que pasa con este gusano? Con este gusano, cuando está en la etapa larval y llega al hígado, muchas veces en el hígado, cuando existe, vuelvo a repetir, esto todo se produce como consecuencia de la carga parasitaria. Muchas veces puede producir obstrucción de las vías biliares, obstrucción de la vía porta. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ya los jugos biliares ya no salen, ya no se vierten al intestino, sino se retienen. Por eso es que causa cuadro de ictericia. Como el gusano viene del intestino, rapta, ¿qué es lo que va a llevar ahí? Carga biliar. ¿De acuerdo? Entonces, eso produce infección asociada. Por eso es que se produce fiebre. Por lo tanto, el sistema de defensa va a actuar directamente sobre ellos. Por eso, pues, un hemograma, cuando usted le pide su hemograma, lo que vamos a ver es una leucocitosis con neutrofilia. El paciente va a experimentar vómito y defensa muscular en la región afectada. Esta sintomatología ocurre en casos de invasión al colédoco, conductos hepáticos, vesícula o hígado. Los factores predisponentes en muchos de los casos se debe a que existen anormalidades anatómicas. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando este paciente también puede generar litiasis a nivel biliar, ¿no? A nivel del colédoco, en algunos casos puede producir obstrucción también a nivel del apéndice, produciendo apendicitis. También es causa también de apendicitis, este parásito, en su estadio larval.
En el hígado produce accesos piógenos, cuya sintomatología es indistinguible. Hay fiebre, dolor en zona hepática, malestar general. Aquí existe, pues, lógicamente, si el daño se genera a nivel hepático, va a existir alteración. ¿Alteración de qué? De casi todas sus enzimas. Transaminasas, bilirrubina, por la retención, va a haber elevación de la bilirrubina, donde directamente, si es retención, ya ustedes tienen que saber diferenciar. Eso lo van a ver cuando lleve el laboratorio. ¿Cuál de las dos está elevada? ¿La directa o la indirecta? ¿Qué función tiene la bilirrubina directa e indirecta? Y ese tema no lo voy a bloquear ahorita porque es el próximo semestre que vaya al laboratorio. Ahí van a entender cuál de ellas son las que estuvo elevada a nivel de hígado. Cuando es por retención y otra cosa es cuando es por lesión. ¿Okay? Cuando es por lesión, en el caso de las hepatitis, las transaminasas, ustedes van a ver cuál de ellas se eleva y cuál de las bilirrubinas es la que se eleva. En cambio, cuando es por obstrucción o por en los casos que se dan, por ejemplo, de ictericias de los recién nacidos, ¿no? Entonces ustedes van a ver cuál de ellas es la que se eleva, la directa o la indirecta. Entonces, y eso es lo que es importante. No lo voy a trastornar. Solamente quedan ahí nada más que hay productos de ictericia a nivel hepático como consecuencia de la obstrucción, bombamiento y leucocitosis. Y aquí ese es el dato fundamental, uno de los datos también que coadyuva al diagnóstico, es que va a estar elevada aquí la velocidad de sedimentación glomerular, va a estar elevada, porque hay una eritrosedimentación aumentada como consecuencia del grado del cuadro inflamatorio agudo que se da a este nivel. Si los parásitos son hembras, es frecuente observar que los huevos depositados se diseminan al parénquima hepático y originan granulomas. Estos huevos, cuando la hembra se ubica a nivel del hígado, es probable que en el momento de su oviposición, esos huevos que se van a vertir se van a adherir directamente al tejido, produciendo la formación de cuerpos extraños que lógicamente a manera de granulomas que se depositan a ese nivel. En otros órganos dan lugar a cuadros clínicos correspondientes al órgano afectado, independientemente de por donde sea, ¿no? La migración va por vía digestiva, boca, puede causar vómito, y su eliminación se da también por la boca, la nariz, oídos y ano. Aquí había algo importante. En cuanto a la parte nutricional a nivel escolar, Ascaris es un nematodo que produce muchos problemas generalmente a nivel intestinal y a nivel de rendimiento escolar en niños. ¿Qué es lo que causa en ellos? Disminuye la ingestión del alimento al producir anorexia. ¿Por qué? Porque Ascaris produce un aminoácido que responde al nombre de tripsina. Ascaris libera tripsina, produce tripsina. ¿Y qué pasa con la tripsina? Esta tripsina impide la asimilación de los carbohidratos y las proteínas, por lo cual genera un cuadro de malnutrición. Repito, Ascaris tiene la particularidad de que produce un aminoácido, libera un aminoácido, tripsina, que impide la absorción o el metabolismo o la asimilación tanto de carbohidratos como proteínas. Por eso es que en los escolares, no solamente en los escolares, sino en los niños, genera un cuadro de desnutrición severa. Se ha observado mayores efectos dañinos en niños preescolares y escolares desnutridos. Se ha comprobado también que al desparasitarlos, estos van a elevar los niveles tanto de albúminas y de vitaminas, ¿no? Como antes. Diagnóstico, examen microscópico de detección de heces. Aquí el examen también hay técnicas microscópicas, ¿no? Pero el examen diagnóstico que generalmente se da por examen de coproparasitológico. Ojo, no es coprocultivo. En parasitología, porque hasta lo he leído yo también en varios artículos científicos, lo he leído también en varios artículos científicos que cometen ese error, dicen coprocultivo. No es coprocultivo, es examen coprológico o coproparasitoscópico. ¿Okay? Entonces, aquí la infección es leve cuando hay menos de 5.000 huevos por gramo de heces, mediana de 5.000 a 50.000, e intensa cuando va mayor aquí, mayor de 50.000, no menor, aquí es mayor de 50.000.
huevos por gramo de heces. O sea, en otras palabras, en un gramo, ¿no? ¿Cuánto será un gramo? A ver, a partir de hoy día van al baño y pesan un gramo más o menos para saber cuánto es un gramo, y ahí van a saber cuánto es un trocito. Un gramo. O sea, cuando existe esa cantidad en un gramo de heces, no vayan a hacerlo, en un gramo de heces, van a llevar la balanza de acá de parásitos. Cuando solo hay machos o hembras inmaduras, el diagnóstico psicológicamente se dificulta la identificación macroscópica de parásitos adultos. Tratamiento, los benzimidazole son los de elección. Llámese albendazol, mebendazol, son los antiparasitarios que generalmente van a actuar. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Van a inhibir la utilización de la glucosa por parte de los herbinos, lo cual lleva a una disminución progresiva del contenido del glucógeno para finalmente reducir la concentración de ATP, produciendo la muerte por agotamiento de la fuente energética. No tiene energía el parásito, muere automáticamente. Eso es lo que actúan los benzimidazoles, ¿no? Dentro de ellos el albendazol, mebendazol, etc. Tenemos aquí albendazol a razón de 15 miligramos por kilo en dosis única. El mebendazol a razón de 100 miligramos en dos veces al día por 3 días y el flubendazol a razón de 300 miligramos. La elección, ahora, tenemos, en cuanto a los antiparasitarios antiepíticos, existen varios. ¿Por qué? Porque en algunos casos se producen reacciones colaterales, ¿okay? O reacciones secundarias. Si a mi paciente no le va bien, le genera mucho vómito al albendazol, tengo para prescribir el mebendazol. Si no le va bien con el mebendazol, tengo todavía una tercera, el flubendazol. Total, hay en el mercado para poder prescribir y poder tratar. Pomoato de Piranté, que se utilizaba también para poder crear un bloqueante neuromuscular despolarizante que conduce a una parálisis espástica del parásito y lógicamente con el penicillismo lo lleva. Pero ¿qué sucede? En reacciones colaterales secundarias como produce mucho mareo, vómito, dolor abdominal y diarrea de intensidad leve. Entonces hay reacciones secundarias, por eso que esto ya no se prescribe, salvo en algunos casos. La piperacina. No, porque la primera semana preguntó que Dime. 12:30. Dime. Debe con la doctora, claro, la doctora María le explica. Sería corta. Me preguntó qué hago. Ya. Seguimos. En cuanto al control y prevención, la quimioterapia antihelmíntica de elección, saneamiento ambiental, tratar las aguas, abandonar el empleo de heces humanas como fertilizantes, la educación sanitaria, medidas principales, adecuada eliminación de excretas, utilización de agua potable, lavado de verduras, lógicamente todos los alimentos, buena higiene personal, control de artrópodos, que sirven también como vectores para transmitir o llevar esta contaminación a otros lugares. Bien, hasta ahí con Ascaris. Seguimos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Media hora. Está bien. Niño. Sí, A ver, ¿ustedes van a querer sus notas antes del examen? ¿Van a querer sus notas antes del examen? Sí. No, sí. ¿Ah? Sí. Está todo bien. La nota máxima, 13. La nota mínima era un
un alumno que solamente ha hecho 3 de 40. Significa que 3 preguntitas de 40, decía, no, ya escapa. Yo también me pongo a pensar, ¿no? Por más malo que sea la mitad, ¿verdad? No, ya. Por más malo que sea la cuarta parte, no 25%. Pero ya hacer solamente 3 de 40, no sé, yo la verdad quiero que me digan, yo no entiendo. Que hayan hecho 3 preguntas nomás buenas de 40. La mayoría están por el borde de los 10. La mayoría. El borde de 10. La mayoría. Solamente lo real, 21 aprobados. Es lo real. 21 aprobados ahí, ¿no? Lo real. Pero tampoco, pero eso es ahí. Ahí. Falta todavía. El partido no termina. Estamos recién todavía a 30 minutos todavía. Falta 15 todavía para terminar el segundo tiempo. ¿Ya? Pero eso sí les digo, a ver. Eso sí les digo, traten de ponerle. Yo no sé por qué se complica. Y son preguntas que si las leen, la respuesta está ahí. Las respuestas están ahí solamente por descarte nada más. De veras, las respuestas están ahí por descarte. En uno les pongo vísceras y ya por... Pues dije, va a poner sistema nervioso, a ver, pum, todo para ver. De veras, yo se las pongo, pero las pregunto solamente para que ustedes las piensen. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría está pensando en lo que le dicen de acá, o lo que le dicen de acá, o el que de atrás. El que hace correctamente lo pone suerte a prueba. Pero si ya ve al otro que ya le cambió, corrector, empiezan a borrar. Borran la buena y marcan la mala. Así está. Bueno, en fin. Pero ya, si quieren su nota, y si quieren, la puedo subir también, la subo hoy día. No sube. Ya no sube. Yo no quiero. Esperan lo otro. No, pero sí les voy a dar su... No he traído. No. Hubiera traído toditos para estimularlos, sobre todo estimularlos para que vayan así. ¿Ya? Para hacerlo pasar, la zona de piedras calientes con fuego para que caminen, que sí puedo. Porque no se hagan bordas, Yo la verdad que no. Pero sí van a probar, no se preocupen. Luego, repito, al final, antes del examen final, sí, yo, porque no tiene ninguna falta, con punto más. Punto al final, a punto. Punto. Yo siempre pongo yo, siempre. Y eso ya me conocen cuando yo cojo la comunicación, yo sí. ¿Okay? Cuadernos. Porque ese es trabajo. ¿Okay? Su presentación de sus informes, del trabajo de investigación. Porque yo siempre, todo es trabajo, y eso yo lo considero. Porque no saben, a ver, escúcheme, que solamente antes de entrar con el territorio, que sí es muy fácil. ¿Qué es lo que evalúo acá? Yo evalúo simplemente a ustedes la constancia, la perseverancia, y hay un punto que vi para el estudiante de medicina de base, es la responsabilidad. Estudiante de medicina que es responsable, va a ser responsable toda su vida. Ya tengo cirugía a las 4. Y el doctor no, dice que está operando ahorita, mira, casi, que está operando ahorita bien. Está operando 4, 5, 6, hace operar al paciente, pero señores, la responsabilidad es uno de los factores fundamentales para ustedes. Y dentro de su formación, yo sí lo considero, Considero que es básico para ustedes. Entonces, escúchenme, yo es lo que quiero que quede claro. Así tenga el que tenga 4, para mí no muerto. ¿Ok? Para mí si tengan 4, 5, 6 no muertos. El que está 7, 8, 9 está salvado, según su historial. Para mí tiene mucho que ver la secuencia como ustedes han venido desde que entraron a la esta. No nada. Lógicamente que aquellos que están aprobados definitivamente para mí están acá. Definitivamente para mí sí ya tienen ni hablar. Yo soy posible no les toca ni examen final, yo ni siquiera les podría tomar examen final. De veras, ¿sabes lo que no les tomo examen final? No sé, voy a ver. Yo voy a evaluarlo todavía, porque puedo quedar presidente para quizás en otro semestre se dé igual. Para aquel que se preocupa, o sea, que significa que ahí todos van a jalar, y todos van a mantenerse aquí en esta pública.
No, es una forma de estimular, de veras. De veras que sí. Pero lo vas a soltar el último día cuando van a estar sentados para examen, no lo estudiamos. Dime, Anita. Buen día. Anita, te devuelvo una llamada, por favor, alguno de Ya, sí. Ya, ¿cómo van a pasar bien? Más o menos. Ya te llevo. Ya. Bien. A ver, seguimos. Ya no se preocupen de las notas, dejen las notas que se caigan. La nota al final ya está ahí. Ya no. Real. Bueno, nota real, porque también es un punto, medio punto para subir. Se permite se subió y así que no se puede quejar. Bien, en lo cual de enterobiasis, enterobios vermiculares, conocido en el mundo del AMA como Oxiuro, este jovencito causa problemas pues, ¿no? A nivel, sobre todo, generalmente a nivel de niños, pero no tanto a nivel de niños, porque este es un problema generalmente en aquellos lugares donde existe hacinamiento, ¿okay? En lugares donde existe hacinamiento, por ejemplo, colegios privados, colegios internados, hay mucho problema en los internados, escuelas militares, donde hay cuadras, escuelas policiales, ¿no? Donde hay cuadras, donde en una habitación pues duermen alrededor de 40, 50 personas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y lógicamente en aquellas personas también de condiciones económicas muy humildes, donde en una cama duermen 3, duermen 4, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente aquí cobra importancia este parásito. La enterobiasis, también llamada infección por Oxiuro, es una infección de tipo parasitaria producida por el dermato enterobiasis. Sinonimia, oxiurasis, pinworm, o treatworm, o steelworm, bueno, como lo quieran llamar, simplemente guarapo o pica-pica, como quieran. ¿Okay? Clasificación taxonómica, no nos interesa. Etiología. La enterobiasis o infección por Oxiuro se debe a enterobiasis vermicular. ¿Dónde se encuentra este señor? Es un parásito muy pequeño. Muchas veces el paciente o la paciente les va a llevar a ustedes al consultorio y se lo llevan en papel higiénico. Le va y le va a decir, ¿sabe qué, doctora? Mire, mi hijita, yo en la noche, como yo le veía que mucho se altera, su sistema de nervios parece que alterada porque estira la patita, ¿no? Y los dientecitos entrarse con buxismo, ¿no? El frotarse los dientes. Se frotan los dientes, yo les escucho en la noche cómo se frotan los dientes y como que se estira su piernita. Y cuando en la mañana le iba a cambiar, le iba a hacer su higiene, ¿no? El momento que yo le he quitado su bolsita y le he visto allí, en su vaginita, en su bolsita, le he visto unos dientes aquí que le llevan el gusano. Le llevan unos blanquitos chiquitos. ¿Qué es lo que pasa con este señor? Este señor, como habita a nivel del recto, directamente a nivel del recto, porque aquí el contacto sí es directo. Aquí sí es directo, es mano-boca. Aquí es directo. Por eso que su ciclo es muy fácil. Entonces, aquí lo sucede con estos son los gusanos, chiquitos, pequeñitos, ¿no? Donde al contacto directo con ellos, en los niños causa mucha irritación, mucha intranquilidad, incluso insomnio. Por eso es que los niños en edad escolar o preescolar, en ellos baja el rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque por la intranquilidad de ellos durante la noche no duermen bien. Y en las noches ellos, en el día pues paran durmiéndose, como ciertas personas que llegan acá también a dormirse. Lo único que hace es que le hagan la prueba de parche, quizás también está con el gusano. Lo único que me falta hacerle, ¿no? Entonces, ese es el problema con este de aquí, ¿no? Son gusanos blancos que habitan en el ciego, en el apéndice y en las áreas adyacentes del ilium y del colon ascendente. En otras palabras, este parásito habita a nivel de intestino grueso. A nivel de intestino grueso. Las hembras grávidas migran durante la noche a las regiones perianal y perineal, donde depositan hasta 15.000 huevos. Dichos huevos son convexos y bueno, esta es la característica del huevo. Miren la cantidad, ¿ven?
de parásitos blanquecinos que están ahí. Por eso es que cuando empiecen a arrancar por la noche, ojo, uno no les hace nada, tienen que ser cientos, porque todo eso altera, lógicamente, los receptores de sensibilidad a nivel de la piel del ano, y eso es lo que causa escozor, mucho escozor. Anterior auriculares es un gusano blanquecino, delgado y con extremo posterior afilado, curvado en el macho, y igualito también, el macho también tiene la parte exterior curvada, donde va a tener esas pínculas que le permite poder aparear a la hembra. En la hembra vamos a encontrar nosotros, en la parte de en la región cefálica, vamos a presentar, y en la práctica me imagino que deben haber visto ustedes, las aletas cefálicas, que esas sí son preguntas de examen, las aletas cefálicas en la práctica. Me imagino que deben haberlas visto. ¿Okay? La boca tiene 3 labios, se aprecia un gran bulbo esofágico, la hembra mide alrededor de 1 centímetro y el macho alrededor de 0.5. Los huevos ovales son característicos, se encuentran embrionados. Los huevos recién depositados por las hembras no se encuentran embrionados. La forma infectante es el huevo embrionado. Habitualmente los humanos se infectan por vía fecal oral al ingerir estos huevos infecciosos que se llevan en las uñas, etcétera, etcétera. Aquí, como podemos ver, el ciclo biológico. Huevo ingresa directamente, intestino delgado, intestino grueso, aquí donde desarrollan su actividad. Simplemente es un ciclo biológico directo, no complicado. Generalmente de climas cálidos, de condiciones socioeconómicas, como les he dicho. El tema va por el lado del diagnóstico. Los cuadros clínicos que generan, principalmente, uno de ellos es un cuadro de hipersensibilidad, como les había comentado. Dentro de la sintomatología, dentro de la clínica que presentan ellos, es que va a causar cuadros, en lugares donde se aprecia, van a causar cuadros inflamatorios con hiperemia, donde las hembras muchas veces en el momento de que empiezan a rectar por las noches, cuando salen del ano, ellos eliminan una sustancia gelatinosa pegajosa, que hace que el huevo se adhiera directamente a la piel, por lo tanto no se pueda eliminar tan fácilmente. Y esa sustancia crea ese grado de escozor que se genera en aquellos pacientes que están hiperinfestados por este parásito. Podemos dividir los síntomas causados por los oxyuros en varios grupos: por acción mecánica, por invasión genital, por alteraciones del comportamiento y por las reacciones alérgicas. Por manifestaciones, las manifestaciones clínicas se dan, como les decía, el prurito, ese es el signo más diríamos, patagónico, ¿no? El prurito, que uno no lo puede evitar, ¿okay? Muchas veces el niñito está caminando y está que se rasca. Imagínese un adulto caminando y se está rajando. No, es posible también, muchas veces es posible, pero generalmente no se da. ¿Por qué? ¿Por qué se da más en niños? ¿Por qué los parásitos es más frecuente en niños? Por su sistema inmune, que es inmaduro. Por el sistema inmune que en niños todavía es inmaduro. En un adulto pues no sucede, ¿no? En un adulto no sucede, por eso es que el adulto muchas veces es mucho más tolerable. En la mayoría de los casos no hay eosinofilia, ya que es invasión tisular, la migración aberrante, porque es sumamente superficial, puede producir apendicitis, salpingitis crónica, en el caso de las mujeres, enfermedad inflamatoria pelviana, peritonitis, hepatitis y lesiones ulcerosas a nivel de intestino delgado. Hay algunos datos, algunos reportes que Enterovirus no atraviesa directamente, va a través del útero para poderse dirigir directamente hacia el nivel de las trompas. En algunos casos produce lesiones a ese nivel y obstrucción. Por eso es que genera cuadros de salpingitis crónica en aquellas pacientes, sobre todo que están infestadas o hiperinfestadas de este parásito. Pero repito,
En pacientes inmunocompetentes rara vez se puede dar. Rara vez se puede dar en pacientes inmunocompetentes. Pero en aquellos pacientes que tienen algún compromiso inmunológico, como por ejemplo, aquellos que reciben tratamientos antibióticos prolongados, es probable que en ellos, como la defensa les tienen un poco, como si se disipada, es probable que en ellos sí se pueda dar la infestación de este parásito. Diagnóstico, los antecedentes del prurito, el hallazgo accidental de los parásitos en los pliegues y, sobre todo, la técnica que se utiliza para poder demostrar la presencia de este parásito es el test de Graham. El test de Graham es el examen o es el método que se utiliza para la investigación de la presencia de oxiduros. ¿En qué consiste? ¿Alguien ha hecho trabajo sobre el test de Graham? ¿Algún grupo ha trabajado de lo que están acá sobre el terrorismo? Ya, entonces aquí, ¿en qué consiste la prueba? Consiste simplemente en colocar un pedacito de cinta scotch, del tamaño de una lámina portaobjeto, donde se le instruye a la mamá, generalmente se instruye a la mamá, para que la mamá por la mañana, cuando su niño despierta o la niña despierta, los pedacitos de cinta scotch se lo coloque en el índice derecho con la parte pegamentosa hacia afuera, entonces de tal forma que va a abrirle sus nalgas para colocarle la cinta scotch, colocarle directamente en el ano y la cinta pegársela los dos extremos, quedando la cinta pegada a la altura directa del ano, la parte central en todo el ano. Solamente es pegar y despegar, no es dejarle 1 minuto, ni 3 minutos, ni 5 minutos, ni ponérselo en la noche y sacárselo al día siguiente por la mañana, no. La técnica solamente es pegar y despegar, más nada, ¿ok? Con la finalidad de no generar un trauma, sobre todo en el niño o en la niña. Se pega y se despega. Igualmente, así se pega, se vuelve a pegar en la lámina portaobjeto, se pega en la lámina portaobjeto y se trae al laboratorio. Si ustedes están en un centro de salud muy alejado no tiene laboratorio, ustedes mismos lo pueden traer en una cajita para evitar que los huevos puedan saltar. No, mentira, no saltan. Simplemente para evitar tener contacto, simplemente lo colocan en una cajita y lo transportan, ¿ok? Y así traen. Esa es la forma de poder traer, de poder transportar. Este es el método de Graham que les acabo de mencionar. Y al momento de observar, ustedes pueden tener, ¿no?, la visibilidad de cantidad de huevos que van a encontrar aquí. Y es más, estos huevos incluso ya están con las larvas que están ahí ya. Larva tipo 1, tipo 2 que están ya se mueven ya. Están listos para salir. Y esta es la forma en la que se coloca la cinta scotch. Lógicamente, para que aquel que saque menos de 5, yo le voy a tomar la prueba de Graham. Como voy a decir que acá le toman la prueba de Graham por ver que quizás no rinde, quizás por lo que no tenga esterófilo. Ya, puede ser. Tratamiento. El tratamiento, al igual que los demás, algo.
A ver. Tratamiento, al igual que los anteriores, antihelmínticos, los benzimidazole, entre ellos el albendazol. El albendazol, actúa muy bien sobre ellos. Método de control, higiene personal, limpieza, la de cortarse las uñas para aquellos que hoy en día todas las chicas, los chicos están uñas largas, ¿no? Y es más, todavía se pueden falsas también. Y los chicos también, pero hay algunos chicos también que se ponen también las uñas. Entonces hay que tener buena lavada, higiene de manos, exposición de las excretas, lavado. Igual. ¿Y cuánto faltan? Ya no. Ya. El miércoles continuamos el miércoles. Porque quiero ubicarme porque aquí estamos disparejos. A ver, ¿cómo no?